Hola a todos, buenas tardes. Estamos de nuevo en Socratec. Hoy tenemos muchísima suerte de contar con el doctor José Luis Pérez Pacheco, que es postdoctorado en visión artificial en el Instituto de Danza de Valdés en CSIC. Lleva más de 25 años desarrollando sistemas de visión e inteligencia artificial en diferentes campos de la industria. Ahora mismo eres socio y director de investigación y desarrollo en Neurologica Science and Marketing, orientando hacia cómo las emociones se comportan cuando las personas están visitando un sitio web o tengan algún comportamiento determinado, y utilizando la inteligencia artificial para procesar toda la información recogida de todo esto, que me parece súper interesante y un campo súper innovador. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Muchas gracias a ti, Carlos. Pues nada, te dejo, nos lo vas contando un poquito. Si nuestros invitados tienen alguna pregunta o cualquier cosa, yo enseguida te la hago, ¿vale? Perfecto, comparto mi pantalla. Partir aquí. Y perfecto. No sé si ves mi pantalla, Carlos. Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muy bien. Pues la idea que, ante todo, Carlos, te agradezco mucho por la invitación. La idea que quiero mostrar en este tiempo es lo que estamos haciendo en nuestra empresa, donde lo que estamos dedicándonos es específicamente al tema de detectar emociones de una manera muy rápida, de una manera muy efectiva y sobre todo de una manera democrática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aplicar la tecnología no solamente aquí en Europa, en España, sino en todo el globo, en todos los lugares donde exista conectividad a Internet. Con ello podemos estar haciendo neurociencias, podemos estar haciendo neuromarketing, podemos estar haciendo modelos con respecto a la medicina, de temas emocionales, tenemos un proyecto tan impresionante con la Universidad de Luxemburgo, con el tema de eDrive, de poder captar a los conductores que van conduciendo un vehículo ligero y poder determinar en tiempo real su estado emocional, ¿no? Bueno, pues esta charla va a estar dada sobre este tipo de tecnología que tenemos en Neurológica, ¿no? Bien, como decíamos, me pueden interrumpir en cualquier momento. La idea es que sea algo muy didáctico, algo muy, muy entendible. Cualquier pregunta que quieran hacerme, no hay ningún problema. Y sobre todo, si hay algo que no quede muy, muy claro, pues ahí estamos para poder compartir un poco más. Muy bien. Voy a contar un poco la historia de dónde vengo y ahí veamos cuáles son los trasfondos científicos y temas tecnológicos, ¿no? Todo esto está público, esto está publicado en LinkedIn, lo pueden ver sin ningún problema en mi perfil, ¿vale? Actualmente tenemos más o menos unas 19 publicaciones científicas, específicamente sobre visión artificial, que es una rama de la parte de la visión, de la inteligencia artificial, ¿no? Algunos capítulos de libros que hemos escrito, más de 40 participaciones en congresos, más de 1.500 sistemas de visión artificial en la industria alrededor de todo el mundo, principalmente enfocados a lo que es control de calidad, ¿vale? Y ya después hablaremos de que ese Big Data que hemos creado en diferentes industrias aeroespacial, farmacéuticas, alimentación, cualquier industria, hemos tocado de todo, ¿no? Generamos cantidad de información cada vez que un producto pasa por la línea y es captada por la visión artificial, podemos determinar diferentes características en ello, ¿no? De ahí se monta el tema hace 5 años con el Smart Factory 4.0 para poder desarrollar tecnología que no solamente evalúe el producto, sino que también pueda predecir algunas cuestiones de control de calidad y sobre todo de eficiencia de producción y crear con ello modelos de inteligencia artificial que nos ayuden en ello, ¿no? Bueno, algunas líneas de código y bueno, y todo el tema de experiencia en creatividad tecnológica. Lo que más me interesa a mí y siempre he puesto énfasis en mi desarrollo tecnológico es creatividad tecnológica, ¿no? Bien, vamos a entrar un poco al tema y para poder entender qué es la inteligencia artificial tenemos que irnos a la biología, ¿no? Tenemos que irnos a la parte del espejo o el inicio que tenemos
con respecto a crear una tecnología de inteligencia artificial, pero basada en el ser humano, ¿no? Bueno, etimológicamente podemos decir que la palabra inteligencia viene de saber escoger, ¿no? Saber elegir. Si eliges bien, pues eres inteligente. Si no eliges bien, te falta entrenamiento, y con entrenamiento vas a poder ser inteligente y así vas a poder elegir perfectamente, ¿no? Bueno, estas habilidades o la parte mental de la inteligencia que se genera en tu cerebro, ¿vale? ¿Para qué sirve? Pues son habilidades que te sirven para razonar, planificar, resolver problemas, pensar en forma abstracta, comprender ideas complejas y sobre todo, y es interesante recalcar esto, es la forma de aprender, que es conforme a la experiencia, ¿no? Vamos a ver, cuando nos metamos en el mundo de la inteligencia artificial, pues vamos a empezar a notar que si no tenemos ese Big Data, tenemos esa información, pues es difícil entrenar esos modelos matemáticos, ¿no? Bueno, ¿qué es nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro es nuestro motor del cuerpo, ¿no? Como decía, el corazón es el que bombea la sangre que requiere cada órgano, cada tejido, cada célula, y a partir de ahí, pues el motor realmente, el que toma decisiones, el que de una u otra manera gestiona toda la parte interesante, es nuestro cerebro, ¿no? Es el que nos hace sentir, es el que nos hace pensar, el que nos hace emocionarnos, decidir diferentes tipos de cosas, ¿no? Esa es la inteligencia en el ser humano o en cualquier animal que pueda tener un cerebro y pueda usarlo para poder decidir, escoger, saber escoger, ¿no? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Bueno, aquí hay un montón de temas científicos. Algunos autores de neurociencias describen que hay 8 básicas, para otros hay 12, 15 diferentes tipos de inteligencia. Pero nosotros nos vamos a enfocar para esta charla las 8 inteligencias básicas que tenemos documentadas científicamente, ¿no? ¿Cuáles son las inteligencias? Pues la inteligencia espacial, ¿vale? Una de ellas es la capacidad para dominar el espacio. Las características de esta inteligencia, pues se dedica a la parte de dibujar, fotografiar, pasear, diseñar, ordenar, organizar, ¿vale? Con respecto al espacio, al entorno en el cual nos estamos desarrollando y podemos aprender, ¿no? La inteligencia corporal está con el tema de la expresión corporal, cómo podemos mostrar que nuestro cuerpo puede hacer algo, ¿no? Pues en el tema de bailar, teatro, escenificar, hacer deporte. Si no tenemos inteligencia artificial, corporal, pues es difícil hacer deporte, coordinarnos, equilibrar. Todo eso está enfocado al tema de inteligencia corporal. Y después tenemos la inteligencia lingüística, que es la capacidad de comunicarnos, ¿vale? Pensar, narrar, improvisar, leer, hablar, memorizar, algunas cosas que son características de esta inteligencia lingüística, ¿no? Y después tenemos otro tipo, que es la inteligencia matemática, que es la sensibilidad especial para analizar y razonar. Aquí las características más comunes de esa inteligencia es la experimentación, el razonar, el procesar, analizar, observar, solucionar, ¿vale? Esta es una de las más enfocadas en la parte que hemos copiado del humano para hacerlo en una máquina, para hacerlo artificialmente, ¿no? Y otra de las inteligencias interesantes es la interpersonal. La interpersonal es la capacidad de conocerse a sí mismo, ¿no? Cómo se reflexiona, cómo planificamos, cómo soñamos, cómo imaginamos, cómo pensamos y cómo evaluamos. Porque cada persona, cada tipo, cada individuo es diferente. Dependiendo tu avance en esta inteligencia, qué tanto has entrenado, pues vamos a tener mejores capacidades de reflexionar, planificar, soñar, etc., ¿no? Y después tenemos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de conocer y comprender a los demás. Cómo miramos, cómo vemos, cómo nos observa, cómo podemos evaluar, ¿no? Intercambiar información, relacionarse, comunicarse, organizarnos, observando, empatizar, diferentes cosas, ¿no? Y por último, estas tres que tenemos, aquí tenemos estas dos, que es la inteligencia musical. Aquí vamos a trabajar un poco más sobre esto, porque dependiendo tu modelo o tu tipo de inteligencia que tengas en tu cerebro, pues vamos a tener la forma, o podemos cantar, escuchar, silbar, tararear, bailar, comprometer. Recuerdo un experimento que estuvimos en Estados Unidos hace pues ya varios años, hace 15 años,
detectamos que hay personas que no silban, no pueden silbar, no pueden poner un sonido. Esa es una característica que obviamente si vas entrenando, como todo cuerpo, como todo músculo, podemos tener esa capacidad, ¿no? Y lo último y lo más relevante actualmente en este mundo, podemos, que se llama la inteligencia naturalista, ¿no? Que es la capacidad de entender el modo natural, el mundo natural, ¿no? ¿A dónde? Por percibir, captar, observar, coleccionar, experimentar, porque no solamente tenemos que tener inteligencia para poder hacer, sino también para poder tener sistemas sostenibles, cómo interactuamos con el medio ambiente, cómo nos afecta el medio ambiente en todos los aspectos, ¿no? Bueno, esa inteligencia, obviamente, todo se enfoca en la parte emocional. Vamos a ver cómo las emociones empiezan a interactuar con esos diferentes tipos de inteligencia, ¿no? O sea, si existe una inteligencia humana que genera sentimiento y emociones, pues la inteligencia, la parte que controla eso o la parte que evoluciona esta parte es la inteligencia emocional. ¿Cuál es el proceso? El proceso interesante, ¿no? Tu cerebro actúa con el pensamiento. Cuando tú recibes algo, lo piensas y en ese momento tu cerebro lo primero que hace es generar emociones, ¿vale? Y esa es la parte de inteligencia emocional, la que ayuda a gestionar, controlar, armonizar esas emociones, que después vamos a tener un efecto, ¿no? Ese efecto que lo vamos a ver como algo que se está evaluando o una consecuencia. Bueno, cuando nuestro cerebro está bien oxigenado, no está cansado, sino está totalmente libre, está abierto totalmente para percibir, para recibir y encontrar ese pensamiento, lo primero que genera son las emociones, como dije. De las emociones, lo que generan son las decisiones, ¿vale? Dependiendo el recuerdo, dependiendo tu habilidad de esos diferentes tipos de inteligencia, pues vamos a tomar unas decisiones. Y esas decisiones, pues va a tener consecuencias. Consecuencias afirmativas, consecuencias negativas, pero va a tener una consecuencia que nos va a ayudar a poder hacer algo con respecto a ese tipo de pensamiento que tuvimos al principio, ¿no? Muy bien. Teniendo ya más o menos ubicado lo que es la parte natural, nos vamos a lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? En la inteligencia artificial no es nueva. Si alguien, una charla estuve comentando, sí es cierto que los avances actuales en el ámbito de la inteligencia artificial cada vez es mayor, pero eso en todas las tecnologías. Todas las tecnologías actualmente, la comunicación, el Internet, toda la información que nos llega, pues nos ha dado un gran salto cuantitativo en poder estar obteniendo mejor feedback, mejor información y poder hacer cosas en diferentes ámbitos de la tecnología, llámese cualquier tipo de tecnología, ¿no? Pero bueno, en 1956 se tiene registrado científicamente que los científicos en ese campo, físicos, biólogos, neurólogos, se reúnen y empiezan a crear lo que ahora le llamamos inteligencia artificial. Algo que sea capaz de hacer que sea similar o mejor a la inteligencia de un ser humano, ¿no? Desde 1956 estamos hablando, ¿no? La inteligencia artificial es la capacidad de un PC, de un ordenador, de un dispositivo, llámese hardware, llámese software, para imitar el comportamiento humano inteligente, como es el pensamiento, el reconocimiento de voz y la toma de decisiones, sobre todo en la parte de toma de decisiones, los modelos que toman decisiones de una manera acertada, ¿no? En otras palabras, es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar, como un ser humano. Aprender a la experiencia, ¿vale? Evitando confusiones, evitando diferentes tipos de cuestiones, y después contrastar esa información que le llega a ese modelo y va a ser tareas muy lógicas. Ahí está la parte interesante de la aplicación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podemos aplicarlo en todo, pero siempre va a ser cuestiones lógicas, ¿no? Muy bien. Otro punto interesante en la historia de la inteligencia artificial que quise resaltar en esta charla fue cuando realmente empezamos a comparar lo que comúnmente se llamaba la inteligencia humana, cuando una persona era superdotado, con la inteligencia artificial, ¿no? Y nos vamos a ir a un punto de un deporte, un juego de ajedrez, donde
En 1996, la empresa IBM desarrolla la inteligencia artificial para poder jugar con el humano, ¿vale? Obviamente, en este momento, en 1996, la persona que compite con nuestra inteligencia artificial, pues era el campeón del mundo. Era un campeón que no había humano que pudiera ganarle a él, ¿no? Como se tenía que esperar y como se esperó en ese momento, pues obviamente perdió la máquina, ¿vale? La inteligencia artificial fue derrotada por la capacidad del humano, ¿no? Pero IBM se lleva el trabajo a casa, trabaja sobre el algoritmo de inteligencia artificial, en este caso para el ajedrez, y un año después, en 1997, se vuelven a enfrentar la máquina con respecto al humano, ¿no? El mismo participante, el mismo campeón, y ahí sí, en ese momento, la inteligencia artificial derrota a la inteligencia natural. El humano queda derrotado por este tipo de algoritmo, y ahí en ese momento las palabras que dijo la persona, el campeón de ajedrez dijo, perdió un hombre, pero ganó la humanidad. Ahí da el salto cuantitativo de la inteligencia artificial. Es una demostración muy simple, pero cada vez es más evolucionada. ¿Qué tan capaz es la inteligencia artificial para poderlo superar, ¿no? Ahora no tenemos duda, pero en 1996 teníamos duda, ¿no? Si una máquina podía ser capaz de poder superar la inteligencia natural, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial actualmente? Sobre todo predicciones. O sea, la inteligencia artificial nunca o jamás, vamos a decir, va a ser el todo, porque si no ha sido entrenada para algo, no va a poder conocer esas características, ese modelo que podemos tener. Por lo cual, ¿dónde va a ser muy interesante? Entre cuando tengamos más datos, cuando tengamos big data, cuando tengamos esa información, y entre más información limpia, porque esto es algo muy interesante. Los modelos actuales, cuando aplicamos un modelo de inteligencia artificial, ya sea un machine learning, un deep learning, que es los modelos matemáticos que usamos los tecnólogos para poder hacer estos grandes inteligencia artificial, si la información es mala, pues lo vamos a tener una consecuencia mala. Pero si es buena, si está entrenada por cuestiones muy, muy buenas, muy limpias, pues vamos a tener unos resultados grandes, ¿no? Quería mencionar dos grandes para mí, los sigo totalmente casi todos los días, dos empresas grandes, una es Boston Dynamics, ¿vale? Que vamos a ver un vídeo de lo que hacen ahora con los humanoides, impresionante, y otra cuestión interesante es OpenAI. OpenAI es una plataforma que fue fundada por Elon Musk y muchos integrantes, ¿vale? A donde hay 300 personas que se dedican a la parte de inteligencia artificial, y lo que están haciendo es lenguaje natural. Están tratando de ver cómo una máquina puede interpretar el lenguaje natural de un programador y hacer todo el trabajo de código de ese programador. No sé si saben, pero hace más o menos unos 4 meses hay otro hito, otro kairos en la inteligencia artificial, cuando yo recuerdo que antes me decían, oye, ¿cuándo pensaríamos que la inteligencia artificial va a ganar al humano y va a ser una amenaza, ¿no? Y yo decía en ese momento, ¿no? Bueno, pues cuando las máquinas empiecen a programarse por ellas mismas, que no sea una película de ciencia ficción, ahí tenemos que empezar a ver cuáles son las características de control de la inteligencia artificial, ¿no? Eso pasó hace 4 meses. Ya existe un proyecto muy grande que se llama Copilot, está en GitHub, ¿vale? A donde tú le dices qué quieres hacer con lenguaje natural y lo que hace él es todo el software, todo el código, y lo hace de una manera tan precisa que cualquier programador podría decir, uy, tengo miedo de que me quitaran el trabajo, ¿no?, de programación. Pero bueno, vamos a ver esos dos ejemplos que estamos comentando aquí. Bien, esta es una de las de Boston Dynamics. Boston Dynamics es una empresa que se ha dedicado a la inteligencia artificial a un mundo de frontera, de decir, oye, ¿qué podemos hacer con modelos matemáticos, no? Voy a poner el ejemplo de esto, no sé si lo puedan ver, pero Parece que se ha cortado un poco tu transmisión, pero el vídeo lo vemos un poquito lento, pero se ve. ¿Me oyes, José Luis? Dime, Carlos. ¿Me oyes, verdad? Sí, ahora sí te escucho.
El vídeo se ve un poquito entrecortado, pero se ve. Ah, ok. La idea es que veamos qué es lo que está haciendo el robot, ¿vale? Vamos a ver, voy a ponerlo. Me suena el audio muy alto, pero a ver si podemos tener mejor fluidez. Bueno, lo voy a cortar un poco acá. Es impresionante. Esto no es simulado, ¿vale? Esto es realmente los sensores que tienen estos robots no son humanos, son un robot, ¿vale? Tienen toda una sensórica que lo que miden es la intensidad de cada nota musical y cada nota musical tiene una coordinación de baile. Aquí lo interesante es que pueden bailar esta música o N músicas y lo van a hacer de una manera sincrónica, lo van a hacer de una manera efectiva con el arte de bailar. Su inteligencia en la parte de corporal lo tienen completamente evaluado en estos dispositivos, ¿no? Pero bueno, esto no puede impresionar. Decir, oye, sí, sí, bueno, puedo ver a los robots que están bailando, que están haciendo diferentes tareas, pero ¿cómo llego a esta inteligencia artificial? ¿Vale? Y ese es el siguiente vídeo que quiero mostrar, ¿vale? La forma interesante de aquí es esto que se está viendo ahorita con estos humanoides o estos robots, ¿vale? Que ya pueden hacer muchas tareas, para entrenar, para que puedan hacer ello, para que puedan tener esa inteligencia corporal, lo que tienen que sufrir la persona del grupo, ¿no? Siempre hay calibración. Eso es interesante porque, como decía él, no es fácil programar algo, no es fácil enseñarle algo, tenemos que buscar los modelos matemáticos de cómo poder entender toda esa sensórica que tienen estos robots y poder llegar a hacer actuar, ¿no? Poder ejecutar un evento, ¿no? Es interesante porque esta empresa ha invertido tanto dinero y la destrucción que ha tenido de robots, de componentes. Voy a adelantar un poco el vídeo para que veamos la forma de cómo reparan ellos, cómo entrenan, cómo entrenan. Aquí voy a adelantar un poco esto. Cuando falla la inteligencia artificial, empiezan a buscar cuál es el modelo más evolutivo, ¿no? Ahí lo van diciendo, cada vez más y más entrenan. Es una parte interesante. La parte de hardware, la parte de sincronización, de cómo tener un robot especializado, que todos esos componentes se unan a la parte mental y puedan razonar.
Para poder hacer este tipo de tecnología, para poder ser esa inteligencia artificial, para que estos robots puedan hacer algo efectivo o algo que nosotros le hayamos entrenado, pasa tiempo. Se requiere mucha tecnología, mucho esfuerzo, mucha programación, no solamente en el diseño de las piezas de cada componente del robot, sino también en la parte de software, en la parte de poder interpretar esa cantidad de información que le llega a ese microprocesador, y ese microprocesador tiene que vincular todos los dispositivos hardware para poder llegar a hacer esos movimientos, ¿no? Entonces, algo que quiero enfatizar mucho en esta charla es que una inteligencia artificial sí se puede tener unos mejores resultados, unos buenos resultados y se puede comparar con el hombre, pero tiene que ser entrenado día a día, tiene que estar siempre renovándose, tiene que estar buscando diferentes tipos de condiciones ambientales a donde podamos tener información, pasarlas por los modelos de Deep Learning y de Machine Learning, y después ya, una vez entrenados, empezar a buscar esas predicciones, ¿vale? Que es lo que hace nuestra máquina de inteligencia artificial. Muy bien, pues entonces pasaremos, a ver, ¿qué está aquí? Hablemos de esta empresa, ¿vale? Esta es una fundación, esta es una empresa que, como le comentaba, aquí lo más interesante es que es código abierto. Esto está al alcance de la humanidad. Aquí pongo unos links a donde pueden ver ustedes dónde están en el GitHub, toda la información, todo su código. Son librerías totalmente abiertas. No quiere decir que no hagan negocio con la inteligencia artificial. Están haciendo negocios porque están haciendo un modelo impresionante sobre cómo hacer una programación, ¿no? Este link es interesante, voy a entrar directamente a él, ¿vale? Es un link a donde hacen un paper, a donde presenta sus resultados. Como verán, esa es una cuestión a donde lo que quieren ver ellos evaluar es decir, vamos a crear una inteligencia artificial que sea capaz de poder hacer programas basándonos en lenguaje natural, ¿vale? Durante años, ese fue el hito o el issue que queríamos todos los que nos dedicamos a la inteligencia artificial de poder dirigir y poder decir, oye, quiero un sistema de software 100% efectivo. Cada programación, cada programador, cada desarrollador tiene un feeling que le va metiendo a su código fuente, ¿no? Pero hacer un sistema de visión artificial, de inteligencia artificial, en este caso, una inteligencia que aprenda de los 14,000 o más millones de líneas de código que tienen en GitHub y que aprenda que cada programador tiene su forma de hacer las cosas y que a su vez seleccione y que genere programas a donde podemos ver que ahorita hay una eficiencia de un 28,8% comparando con la persona, un programador, y con lo que hace el código automático con esta inteligencia artificial, tenemos un gran avance, ¿no? Tenemos un 28% todavía logrado. Nos falta bastante para que los programas de inteligencia artificial se autoprogramen. Esa es una de las cosas que estamos trabajando actualmente, es decir, cómo crear lenguaje natural que sea interpretado por una inteligencia artificial y que sepa qué es lo que queremos hacer. Como cuando se lo pasamos al grupo de desarrollo, a donde los ingenieros informáticos hacen todo el código y después que analizamos el código, vemos que si es lo que queríamos o lo que no queríamos hacer, ¿no? Esta información lo tienen a nivel, como les decía, es totalmente abierta, es algo, me gustaría que lo leyeran, simplemente, principalmente cómo funciona. Esta plataforma es por invitación, ¿vale? Tú tienes que darle sus correos electrónicos, tus credenciales, y ellos te seleccionan y a partir de ahí te mandan un link para que testeen. Actualmente está en testing, ¿eh? Está creando muchos revueltos en el tema de programación porque algunos de los programadores que somos, a veces no lo vemos como una herramienta, sino lo vemos como una amenaza. Y eso es sobre los problemas que tiene la inteligencia artificial, que a veces vemos que si una inteligencia artificial puede aparcar o puede conducir un vehículo, lo vemos como un sustituto de un trabajo que es conducción. Y por eso no lo queremos usar, ¿no? O un médico que está usando la inteligencia artificial para poder operar o para poder tener una mejor calidad de operación, pues también lo vemos como una amenaza. No lo vemos como una herramienta, sino lo vemos como una amenaza. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que toda la parte tecnológica no deje de ser una herramienta.
En el momento que lo veamos como herramienta, seguiremos evolucionando en la inteligencia artificial. Bueno, al final de la charla veré un poco sobre el tema de las regulaciones europeas, que puede ser un fracaso, un retardo o algo que pueda retrasar toda la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en Europa por una legislación que considero que puede ser errónea, ¿no? Bueno, aquí le pongo los links de código fuentes, pueden ver ustedes los programas de todo lo que es el OpenAI y sobre todo ver cómo trabaja esta plataforma que hace programas de una manera en Python, o sea, en diferentes lenguajes, pero están enfatizados mucho en Python. Muy bien, ya viendo la parte, vamos a llamarle natural, y ahora conociendo un poco el concepto de inteligencia a nivel estado del arte con los humanoides estos que bailaban y hacían cuestiones interesantes, ¿vale? Vamos a pasar a lo que nosotros tenemos como empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos creado? Pues hemos creado una inteligencia artificial, un modelo matemático, un machine learning, un deep learning, donde hemos probado más de 300 algoritmos de machine learning y más de 200 algoritmos de diferentes modelos de deep learning, ¿no? Y creamos una inteligencia artificial que es capaz de poder medir 32 emociones, ¿vale? Que puede expresar un ser humano. Esas emociones lo medimos con respecto a la imagen que captura la cámara, y en el momento de que estamos analizando la parte facial por más de 480 puntos que van midiendo la distancia que hay entre los músculos que se mueven en tu rostro cuando tienes una emoción, ¿vale? Que ya es clasificada, pues te detecta y te dice qué emoción de estas 32 es la predominante en ese momento, ¿no? A partir de ahí, lo que hemos hecho es que con modelos de cálculo de metodologías de neurociencias hemos creado 12 KPIs. Podemos medir 12 KPIs, que son los índices que nos ayudan a poder interpretar cosas como el grado de entendimiento, el grado de veracidad, el grado de rechazo, el grado de comprensión de una persona cuando está mirando algo, cuando está contestando algo en un proceso de neuromarketing, ¿vale? Bueno, Copérnica detecta esas 32 emociones basándose en las imágenes, el comportamiento humano con la respuesta del estímulo que está recibiendo, con ese pensamiento que le llega a su cerebro y lo expresa emocionalmente. Y también lo que hemos hecho es que Copérnica sea capaz de no solamente dedicarse a la parte de imagen, sino también detectamos voz, ¿vale? Una persona, cuando está hablando, también expresa las emociones con forma de timbre de la voz, como qué tan pausado, qué tan rápido está hablando y todo tipo de cuestiones, ¿no? Y ese tipo de inteligencia artificial, nosotros lo metemos en un modelo y empezamos a comparar la parte visible con la parte audible, ¿vale? Y ahí empezamos a tener modelos de multicapas, que le llaman ahora, que pueden tener información de diversas zonas y poder llevarlo a poder darnos una conclusión de qué es lo que le está pasando al ser humano en su cerebro, ¿no? Bueno, ¿por qué llegamos a un 98% de veracidad? Porque Copérnica es el primer modelo detectado de emociones, que vamos a ver más adelante, que fue entrenado por más de 40,000 personas que han estado analizándose en nuestros laboratorios. Tenemos una base de datos, una base de información que le llamamos dataset, de más de 650 estudios de neuromarketing y más de 40,000 personas que han sido evaluadas con encefalograma, GCRs, pupilómetros, eye tracking, todo lo que conlleva las neurociencias. Y esa información lo hemos agarrado, lo hemos puesto en nuestro modelo Copérnica y hemos entrenado nuestro deep learning y nuestro machine learning, ¿vale? Bueno, nuestro cerebro digital de Copérnica ha sido entrenado por, como decía, más de 20 millones de imágenes de participantes en nuestros estudios de laboratorio. Somos una de las empresas que tiene mayor cantidad de análisis de estudios de neuromarketing en temas de ciencia, en temas de estudio de mercado y sobre todo temas de decisión de compra en este caso, ¿no? Esto es Copérnica, ¿vale? Copérnica, como comentaba anteriormente, evalúa no solamente el rostro, está evaluando ahí si tus ojos están abiertos o no están abiertos, si tu gesto de estás hablando o no estás hablando, si estás riendo, pero también evalúa las manos, ¿no? Las extremidades. Va detectando, esos son colaboradores que tenemos en nuestra empresa, que han participado en este gran desarrollo, ¿vale? Podemos estar viendo hacia dónde está dirigiendo la mirada en este momento, qué le está llamando la atención,
cuánto tiempo tarda la persona en estar mirando el estímulo, cuáles son las características no verbales como sus movimientos de mano que nos indican algo como que podemos captar y poder saber realmente qué está pensando, qué está emocionando o qué es lo que va a predecir qué actuar en ese momento, ¿no? Entonces, Copérnica realmente es una red neuronal que va captando esa cantidad de información y a partir de esa información pasa al modelo que predice y a partir de ahí dice, mira, esta persona está entusiasmada, esta persona tiene un grado de raciocinio, de rechazo tanto, tiene un grado de veracidad y todo tipo de cuestiones que podemos asociar a un KPI que es lo que estamos midiendo actualmente, ¿no? Muy bien. ¿Dónde está la base científica de Copérnica? Como verán, somos una empresa 100% científica donde cada día vamos entrando al estado del arte de la evolución de las redes neuronales, de la inteligencia artificial. Y bueno, para crear Copérnica tuvimos que leernos más o menos unas 2000 publicaciones científicas. Día a día salimos y estamos en el mercado, vamos publicando también nosotros, ya estamos colaborando con universidades europeas, nacionales y también extranjeras, donde cada día vamos mostrando todos nuestros hallazgos o todo lo que podemos contribuir a la parte científica, a la parte empresarial, ¿no? Bueno, estamos en un tema de 400 publicaciones de lenguaje natural, más de 300 de inteligencia artificial, medición de voz, pose, termografía, ¿vale? Porque tenemos un proyecto ahora donde estamos midiendo su estado emocional cuando las personas, por medio de la temperatura del rostro, ¿no? ¿Por qué lo hacemos esta parte? Porque la temperatura te influye bastante en la parte emocional. Cuando una persona está feliz, la temperatura, para que se pueda mover un rostro, tiene que ser llevar la sangre y el cambio de sangre nueva, ¿vale? Aumenta o disminuye la temperatura, ¿no? Entonces, esa es una línea de investigación que tenemos con imágenes termográficas. Estas son algunas de las publicaciones que hemos usado, ¿vale? Algunas publicaciones también nuestras que están evaluando, por ejemplo, diferentes tipos de modelos emocionales de Deep Learning, Machine Learning, para poder crear emociones, ¿no? Para poder detectar esas emociones que son creadas por nuestro pensamiento en nuestro cerebro, ¿vale? ¿De qué se compone nuestra inteligencia artificial de Copérnica? Como comentaba anteriormente, son 10 modelos de Deep Learning, 8 específicamente basados en imágenes, ¿vale? Donde podemos analizar todos esos puntos, todos esos LiDAR, toda esa información que nos estamos captando por medio de una cámara, por medio de un micrófono, por medio de la escritura de la persona, ¿no? Y ahí tenemos 2 modelos de lenguaje natural y de voz que tenemos ahí. Copérnica es una red totalmente que va calculando, convolucionando, analizando y sobre todo dando una predicción de qué es lo que está pasando en ese frame que estamos analizando o en ese bit que está analizando de sonido, ¿no? Comparado a otros modelos interesantes con respecto a la inteligencia artificial en emociones, ¿no? Como sabrán ustedes, Google es una de las empresas que más información a nivel mundial de dataset tienen, ¿no? Tienen todos nuestros datos. Y Google lo que ha hecho es recuperar información de millones y millones y millones de fotografías y han clasificado esas fotografías para poder evaluar si esta persona está contenta, está triste, está enfadada, está sorpresa, las emociones básicas del ser humano, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta información que es clasificada basando en la experiencia de la persona, del experto que dice que esta persona, vamos a decir, voy a parar esto acá, esta persona está concentrada, pues es complicado, ¿no? Lo que hemos hecho con nosotros con Copérnica es que de esas 40,000 personas hemos medido su estado emocional, pero en la parte de su cerebro por medio de un encefalograma, ¿vale? Y aquí viene la parte interesante. Nuestro dataset está compuesto por imágenes de personas que de una u otra manera han pasado por nuestro laboratorio y que hemos medido esos 14 variables de GCR, de tema de pupilometría, de eye tracking, del facial coding, toda esa información y es a donde el dataset que hemos usado para poder entrenar a Copérnica. Por eso es que Copérnica es una de las primeras redes neuronales
para detectar emociones basado en neurociencias. No nos basamos en un criterio humano de que si esta persona está feliz o no está feliz, sino nos evaluamos de una evidencia de un encefalograma donde ya científicos han detectado que dependiendo de la actividad de tu cerebro, representas una emoción u otra emoción, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia que tenemos con Copérnica. Vale. Bien. ¿Qué es lo que hace Copérnica también? Lo que nos hemos enfrentado en la parte de colecta de datos, cuando tú desarrollas una tecnología nueva, ¿vale? Uno de los principales problemas es la cantidad de información basura que puede entrar a tu modelo matemático, ¿no? A tu deep learning, a tu machine learning. Entonces creamos modelos de inteligencia artificial que nos ayudan a poder segregar, a poder separar y evaluar la calidad de la información. ¿Qué quiere decir aquí? Obviamente, si la persona que está siendo evaluada no está con las condiciones lumínicas, no está de frente a la cámara, no está en una región de interés donde el modelo tiene un 99% de eficiencia de poder predecir la emoción, pues esas imágenes las quitamos, ¿vale? Por eso creamos un sistema que le llamamos Quality, donde podemos estar mirando en todos los eventos que dura un episodio, vamos a hablar de así, un cuestionario o una evaluación de un spot o lo que sea, todas las imágenes que no contengan cierta calidad, la eliminamos. Eso hace que los datos que analizamos o los resultados que damos de los KPIs sean más veraces, ¿vale? Eso es fundamental. Pasamos de tener una información muy pequeña. Cuando lanzamos Copérnica a nivel internet, a nivel de URL, empezamos a obtener información cada vez mayor, más grande, pero sí hemos visto que las condiciones naturales de una persona cambian. Entonces, a veces, cuando estamos en un test, la persona le entra una llamada telefónica, contesta el teléfono, está hablando con su hijo o lo que sea, y esas imágenes, de una u otra manera, si lo metemos al modelo matemático, va a predecir cualquier tipo de probabilidad emocional. Para que no tengamos esos errores, las eliminamos, ¿vale? Bien, ¿qué hace Copérnica? Pues lo primero que hace Copérnica es medir, análisis e interpretación, ¿vale? Tenemos una plataforma que le llamamos Copérnica Test. Copérnica Test es, para darnos una idea, lo que nos duró hacer esos 40,000 usuarios en 7 años, ahorita ya llevamos más de 3,000 usuarios en 6 meses. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, esta tecnología de inteligencia artificial la estamos globalizando. Podemos hacer un estudio desde Madrid con personas que están en Medellín, que están en México, que están en Düsseldorf, que están en Shanghai, y podemos estar captando información en tiempo real con un coste muy bajo, pero con una información cada vez más, ¿no? Entonces, lo que nos costó antes llegar a 40,000 personas, lo estamos haciendo ahorita en tiempo récord y vamos a llegar muy pronto a tener doblar esa cantidad de dataset que tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues Copérnica lo primero que hace es incrustarse en un código, ¿vale? Tenemos un API donde lo primero que hacemos es grabar la cámara, activamos la cámara. La persona que aplica este tipo de test antes firma un consentimiento de que la cámara va a ser activada, que le vamos a estar mirando su rostro y que de una u otra manera vamos a evaluar su rostro, por lo cual no guardamos su imagen, no guardamos su imagen, sino que hacemos es analizamos la imagen, es totalmente anónimo porque es un ID, no hacemos una identificación facial, sino hacemos un análisis facial. Y a partir de ahí sabemos que ese individuo, que es el número tal, no sabemos quién es totalmente anónimo, pero sí sabemos cuál fue su comportamiento emocional durante todo el test. Entonces, esta línea de código, como podrán ver aquí, es JavaScript, es fácil de poder integrarlo en cualquier plataforma web, y a partir de ahí lo que hacemos es, una vez que tengamos esas imágenes o ese análisis, generamos SVs, kilos y kilos de información, donde cada ID de cada participante tenemos cada frame que analizamos, cada 200 milisegundos capturamos un frame. Entonces, durante 30 segundos o 200 minutos o N tiempo, vamos evaluando, vamos midiendo a ese frame que vamos obteniendo sus KPIs que podemos tener, ¿no? ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es que podemos tener un agregado de esos 300 participantes que hicieron el estudio
y podemos medir su intensidad emocional, su interés, su comprensión, su rechazo, su compromiso, su confusión, su valencia positiva, negativa en la parte de sentimiento. Y lo más interesante es dónde estaban viendo esas personas, esas 300 personas, cuando detectamos esa emoción, esos KPIs, ¿no? Y también tenemos el performance de toda la prueba. Hay una metodología, un deep learning que tenemos a donde analizamos el performance y podemos comparar que ese spot comparado a otro spot, cuál sería el mejor o cuál es el que cumple con lo que el dueño de ese spot, el cliente, quiere mostrar o quiere hacer sentir cuando lanza un nuevo producto, cuando lanza un nuevo mensaje o N cosas, ¿no? Entonces, totalmente está en la nube, se analiza, se captura la imagen, se analiza, esos análisis se hacen después con una metodología de Deep Learning, pasan a ser KPIs y se presentan en el tipo de dashboard, ¿no? El tipo de dashboard en tiempo real. Podemos estar analizando esta información de las personas que han hecho un estudio, no más allá de 2 o 3 horas, podemos estar obteniendo información en tiempo real, ¿vale? Bien, también hicimos algo insignificante porque nuestros clientes, como sabrán, no solamente hacen spot, no solamente hacen, sino también hacen entrevistas, ¿no? Entrevistas de focus group, van preguntando en tiempo real a un grupo de personas, ahora que lo podemos hacer a nivel de videoconferencia, usando Teams, usando Zoom, y desarrollamos una tecnología de poder en tiempo real, poder estar midiendo la cantidad de información emocional que le está ocasionando el discurso o el evento que está mirando la persona, en este caso. Y lo podemos individualizar. Entonces tenemos una aplicación que se llama Copernica Interview, que podemos estar haciéndolo en tiempo real o grabando un vídeo de un evento y después procesarlo, y tenemos claramente los mismos KPIs que teníamos anteriormente en Copernica Test, ¿no? Es la herramienta, que aquí está una herramienta muy sencilla, en tiempo real, podemos tener una cámara, ahí podemos estar analizando sus estados, su valencia, su intensidad emocional, su veracidad, la emoción predominante, y generar un dataset para poder hacer después análisis de comparativos de individuos, cómo reaccionaron por género, cómo reaccionaron por edades, cómo reaccionaron por regiones, si le agradó más o no, o el interés estuvo repartido a nivel geográfico, a nivel género, a nivel edad, N cosas podemos estar comparando, ¿vale? Y al final, como decíamos, tenemos esto, los datos que nuestros analistas, aquí en Neurológica tenemos un grupo de expertos de análisis de información de neurociencias, a donde ellos evalúan y dependiendo las tendencias de los diferentes KPIs, pueden saber o pueden decirle al cliente, este spot va a tener un impacto positivo, negativo, o de los 10 spots que ha sido evaluado, este es el mejor. Si quieres que la persona perciba que es seguridad, si el anunciante quiere que percibamos que es algo de confianza, N cosas, lo podemos estar evaluando con Copernica, ¿no? Bueno, al final de la charla, que es como decía anteriormente, voy a hablar un poco sobre el tema legal, ¿vale? Como verán ustedes, el uso de la inteligencia artificial en Europa cada día se está regulando, ¿no? Hay una presentación en el Congreso Europeo de una ley donde vamos a poder estar limitando las capacidades que pueden ser usadas de la inteligencia artificial, ¿no? Considero que esta ley va a permitir que sigamos avanzando o que podamos estar retrocediendo en nuestra inteligencia artificial, ¿no? También es verdad que, sí es verdad que a veces tenemos miedo de cuáles son los alcances de la inteligencia artificial, pero si tenemos en cuenta de que realmente la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a hacer más inteligentes para poder hacer las cosas mejores, considero que eso va a ser un beneficio a la humanidad, ¿no? Bueno, espero no haberlo aburrido en la charla que estoy hablando aquí, no los veo, ¿vale? Pues un poco trabajo tener una charla virtual a donde no los veo, sus reacciones emocionales, pero si pudiera verlos, podría ver su grado de interés que han presentado en estos momentos, ¿no? Bueno, el futuro fue ayer, es Copérnica. Gracias. Súper interesante. La verdad es que es increíble lo que avanza el tema, ¿eh? ¿Me oyes? Sí, sí.
como te comentaba, Carlos, cada día es más y más información, ¿no? Como los modelos, y teniendo en cuenta eso, no es que nos van a dominar los robots, ¿no? No es Matrix, ¿eh? No es Matrix, no es Minority Report y todo tipo de cuestiones, pero sí cada vez hay cierto tipo de trabajos. Hay un libro muy bueno que se llama Sálvense que pueda, sobre los diferentes usos de la tecnología de inteligencia artificial en diferentes trabajos, ¿no? Yo considero que cualquier trabajo que no aporte inteligencia al ser humano, pues que lo hagan el automatismo, ¿no? O sea, si no va a aportar conocimiento, que lo haga mejor un robot, ¿no? Que lo pueda hacer mejor. Una cosa que me gustaría comentarte así un poco por encima, seguro que tienes una opinión, es la inminente aparición de los coches autónomos, que van a suponer, desde la opinión un poco de todo el mundo, un cambio disruptivo en el día a día de la sociedad, ¿no? Todos los puestos de trabajo que consisten en llevar mercancías del punto A al punto B van a ser, vamos a decir, atropellados por la inteligencia artificial, ¿no? Por Tesla ya tiene el camión, bueno, y todos los coches, están apareciendo cada vez más proyectos de otras compañías automóviles más clásicas. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Cómo ves ese futuro semi-inmediato que estamos ahí casi, ¿no? Totalmente, ¿eh? De hecho, a mí me tocó participar un poco con el proyecto de Tesla, el proyecto de poder hacer túneles, ¿vale? Para poder transitar evitar el tema de las colisiones y N cosas, ¿vale? De Boring Company. Efectivamente, ¿vale? Mira, yo creo que tener a una persona conduciendo algo con una aportación, volvemos a caer en lo mismo, si no te aporta inteligencia, si no te aporta conocimiento, yo creo que ciertos tipos de trabajo van a desaparecer, y uno de ellos es la parte de logística, ¿no? O sea, es cierto que hay un gran gremio de personas que son conductores y que trabajan y viven de ellos, es verdad, pero también es verdad que el esfuerzo que hacen de poder conducir tantas horas, accidentes, N cosas, lo podemos tener aquí. Mira, hace 20 años, cuando empecé con la parte de visión artificial, me decían que todo lo que desarrollábamos era para quitar trabajos, puestos de trabajo, ¿no? No sé si te acuerdas, pero en el 2001, 2002, la innovación en España era vista por la parte científica, ¿eh? O sea, decía, no, la investigación y desarrollo, el I más D más I, la innovación quítala porque está quitando trabajos. Ya. Pero yo decía, no está quitando trabajos, está generando nuevos puestos de trabajo más Claro. especializados, porque el señor que antes quitaba y veía que si la tapa de un bote estaba defectuosa o no estaba defectuosa, empezó a entrenar al robot y manejar al robot para que el robot pudiera ver ese análisis. Sí. Entonces, no hay que tener miedo, ¿eh? La autonomía actualmente, y me ha tocado la oportunidad de poder conducir un Tesla, poder ver el copilot y poder ver las cosas impresionantes, como hay un bache en tu ruta y memoriza cada milímetro y detecta que cuando te vas a acercar al bache que pasaste y caíste en él, el coche se desvía. Es impresionante la tecnología. Tesla no es el motor, no es el chasis, no es la batería, es el software. Es el software. Es el software. Sí. Y te puedo asegurar que esa inteligencia artificial es más segura, aunque ahora con el nuevo proyecto que está en temas de Tesla, el lugar del Big Data es el Small Data, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona se cruza no en un paso de cebra? Porque ahí lo detectamos. El sistema detecta que hay un paso de cebra y está evaluando si hay peatones o no hay peatones, si hay un animal o lo que sea, un obstáculo. Pero ¿qué sucede cuando ese concepto de accidente, cuando realmente el conductor va a mitad de la calle y se atraviesa una persona? ¿Qué tanto reacciona la inteligencia artificial? Desgraciadamente no podemos tener datos de eso, porque tendríamos que atropellar y crear una inteligencia, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que día a día estamos avanzando con ello, ¿vale? ¿Va a quitar puestos de trabajo? Yo creo que los va a hacer más inteligentes. Y en lugar de ganar 1,000 euros por estar en una línea de producción o conduciendo un vehículo, vas a ganar 4,000 euros porque vas a dirigir
o vas a gestionar la inteligencia artificial que va a moverle esa flota, ¿no? Sí, pero es una cosa que a nivel de sociedad, el mercado va a encontrarse con un montón de gente que poco a poco los empresarios van diciendo, un camión autónomo me cuesta tanto, que se traduce en tantos meses de sueldo para un empleado que no voy a pagar, ¿no? Llegará un momento en el que esa suma de y ya los empresarios digan, necesitamos un camión autónomo. Alguien que cargue las mercancías en el punto A y alguien que las cargue en el punto B, pero la parte del camión es lo que se va, digamos, a eliminar, ¿no? Sí, Yo no veo, no sé tú si piensas lo mismo, pero yo no veo una conversación nacional o europea o mundial sobre cómo absorber todo esto, todos estos puestos de trabajo en el mercado. Porque hablamos de repartidores desde las pizzas hasta las personas, pasando por las cosas que hay que lavar en los hospitales o los suministros de una empresa. Son cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no? sí, Bueno, sí, a nivel de España no sé exactamente cuántos, pero vamos a poner que cientos de miles tranquilamente, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso comentaba yo sobre la regulación, ¿vale? Y sobre todo justamente hace una semana, participé en una charla que dio un doctor en temas de inteligencia artificial, era abogado, ¿vale? En la parte de derecho. Su tesis doctoral lo está haciendo en robótica e inteligencia artificial, como la parte de responsabilidad civil, porque eso es un tema grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo que yo percibo, que realmente sí debemos de tener la inteligencia artificial como algo, como un ente jurídico, ¿vale? Oye, ¿qué efecto está ocasionando esto con respecto a la calidad del trabajo? Oye, vamos a evaluarlo y vamos a ver si eso no es verdad. Sí. Oye, si vamos a tener a más personas en el paro porque tenemos vehículos autónomos, pues vamos a tener que gestionar a nivel de gobierno, ¿eh? O sea, no estamos hablando a nivel Sí, sí, a nivel de sociedad, sino a legislación. nivel de gobierno, crear nuevos puestos de trabajo, Ujú. utilizar esta parte interesante. Te lo digo, Carlos, en mi experiencia, ¿eh? En mi experiencia, yo he trabajado en varias fábricas de producción, en alimentos, te puedo asegurar, donde llegábamos y con un robot quitábamos 10 personas que estaban en la línea seleccionando producto malo, ¿vale? Sí, Pero nada más hacían eso, 8 horas, ¿eh? sí, sí, 8 sí, horas quitando. Y con un robot quitábamos 10 puestos de trabajo, pero sí. no quitábamos esos puestos, sino capacitábamos a esas personas, de esas, porque tenían la experiencia, ¿eh? Nunca la inteligencia artificial va a llegar al momento de que va a tener ese feeling para que detecte el ser humano, para que sea Claro, alguien tiene que sustituido. enseñarle. De momento, hoy en día, alguien va a tener que Hay que enseñarle. enseñar, ¿vale? Claro. Pero de mi experiencia te puedo asegurar que esas 10 puestos de trabajo que estaban en una línea de producción, las capacitamos en otro nivel de línea de producción para que sean supervisores. Sí, Entonces, aumentamos calidad de trabajo, que yo creo que eso es lo más interesante de las tecnologías. Las tecnologías tenemos que usarlas como herramientas, no lo tenemos que usarlas como sustituto de la fuerza humana o de la inteligencia. ¿Sí? Es una claro. herramienta que nos va a ayudar a poder superar, abaratar costes, obviamente, y sobre todo aumentar calidad de trabajo, ¿vale? Porque tener a una persona ahí 8 horas haciendo algo manual es Sí. interesante, ¿eh? Sí, sí, es duro. Yo lo he visto en la empresa donde trabajaba yo, que había una parte de fabricación y la verdad es que es duro. Es un trabajo muy duro. Efectivamente. Mm. Otra cosa que te quería comentar es, nosotros a través de la escuela, te puedes imaginar, nosotros nos encontramos con un montón de gente que le interesa la parte tecnológica, pero nunca se ha atrevido a meterse. ¿Tú qué consejo le darías a las personas que quieren empezar, ya sea en programación, en IA, en Machine Learning, pero no encuentran la motivación o la manera de empezar o no se atreven? Estaba yo viendo una, una entrevista que le hicieron a Steven Jobs, no publicada, en el momento que sale de Apple, ¿no? Cuando Cuando lo le echaron. despidieron de tal, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y algo que me impactó de esa charla, es una charla de 1 hora, lo pueden buscar en YouTube, ¿vale? Está puesto, de hecho está en castellano, está traducido. Ujú. Y decía él que todas las personas tenemos que tener un año mínimamente de meternos a programar un lenguaje, o sea, de aprender un lenguaje. Porque cuando tú aprendes a programar, utilizas mucha lógica, utilizas muchas cosas que antes te abre otra Sí, forma de razonar, ¿vale? te Es cambia la forma de interesante. pensar completamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y yo creo que muchas personas tienen miedo a la tecnología porque
el desconocimiento te genera una autoprotección inmediata, ¿vale? Esto, cuando tú no conoces algo, lo primero, de hecho, la emoción más predominante del ser humano es el miedo. Muy pocas veces, de hecho, hay negativas, hay 4 y una positiva, ¿no? Ya. Tristeza, miedo, o sea, y nada más hay una felicidad. Entonces, ¿cómo es posible que hay 4 o 5 negativas y una positiva, ¿no? Yo creo que día a día el uso de la inteligencia, el uso no podemos decir que no, cuando tú usas un mando a distancia en tu casa o cuando pones una alarma o lo que sea, tiene inteligencia. Cuando vas al cajero, tiene una inteligencia artificial. O sea, todas las actividades que hacemos está incrustada la inteligencia artificial, ¿no? Y realmente la inteligencia artificial no es difícil de comprender. Lo que es difícil es cómo utilizar la lógica para poder entrenar esos grandes conceptos, ¿no? Tengo un amigo que es dueño de una empresa finlandesa que hace bots, chatbots. Y es impresionante lo que se ha logrado ahora con los chatbots, ¿no? Un programa que agarra un Excel, te copia tablas, te pone fórmulas y lo está haciendo a una velocidad tan inmensa que una persona humana cometería muchos errores. Claro. Pero ya lo hace un programita, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de eso? De que dices tú, oye, es que yo tengo que hacer 200 SVs, 200 Excel, donde tengo que estar analizando esto, o sea, necesito una herramienta, ¿vale? Entonces yo creo que cada día, el uso cotidiano, un Uber, por ejemplo, un Uber es impresionante la inteligencia artificial que tiene. Cómo detecta cuando una persona está allá, qué calidad con respecto al conductor, hacia dónde va. El conductor no sabe a dónde va tu destino, pero la inteligencia ya sabe a dónde va tu destino. Entonces, va a encontrar cosas que sean óptimas. Entonces, primer consejo para mí es que no tengamos miedo de aprender a programar. Un lenguaje cualquiera, me vale. El mejor para mí, porque es el que más vivo, es Python, pero C++ es hacia IA. Python está la IA. Python está desarrollado para inteligencia artificial, ¿no? Sí. Es más, las computadoras quantum se programan en Python. Sí, sí. Entonces, es un lenguaje muy sencillo, es algo muy interesante. Y cuando corras tu primer modelo de inteligencia artificial y te des cuenta que es muy fácil programar, aprender a programar es muy sencillo. Aprender el sistema de Machine Learning o Deep Learning es muy sencillo. El problema son los ajustes que después te vas a enfrentar. Cuando empiezas a agarrar los hiperparámetros, cuando quieres modificar los diferentes conceptos de selección, de threshold, de umbralizaciones de resultados, los modelos de decisión, ahí empieza a tener la complejidad. Pero eso al principio no te das cuenta. Después ya que quieres afilar tu modelo matemático, ya puedes empezar a decir, oye, ¿por qué lo multiplico por 0,45? ¿Qué pasa si lo meto un vector, un factor de 3 y veo cuál es mi respuesta, ¿no? Claro, claro. Es prueba y error, ¿no? Es prueba de error. Todo, todos los modelos matemáticos cuando se caer es prueba de error. Por eso la ventaja de la inteligencia artificial es que puedes programar diferentes modelos, que ellos se autoajusten y que encuentres el mejor resultado que tú quieres. Eso es algo importante, no lo que la máquina quiere, sino el que tú quieres que haga la toma de decisión de las predicciones de la inteligencia artificial, ¿no? La verdad es que es un mundo. La verdad es que es una cosa que cada vez es más grande, cubre más aspectos y la verdad, la parte de neurociencia yo ni siquiera la había escuchado. Así que estoy encantado de haber contado contigo, José Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por darme la oportunidad de hablar. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha sido muy interesante. Ya sabéis que estamos aquí por las tardes. Somos Socratec, hacemos cursos de desarrollo de software y bootcamps, así que podéis visitarnos en cualquier red social, estamos en todas partes, estamos muy cerca de la omnipresencia ya. Y cuando queráis podéis hablar con nosotros, charlamos de lo que os apetezca. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, me ha parecido fascinante y espero volver a contar contigo en el futuro. En el momento que digas, Carlos, para eso estamos, para la democratización tecnológica. Pues muchas gracias. Eso es una cosa fundamental, Nosotros abogamos porque la gente
pueda acceder a estos conceptos de la mano de personas como tú que tengan una visión muy amplia y como estás haciendo tú, de explicar esos conceptos, introducirlos, yo lo veo súper importante. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los que me habéis seguido en directo. Mañana tendréis esto disponible en YouTube. Toda la información para contactar con José Luis la tendréis debajo en la descripción del vídeo de YouTube. Y de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.